de máquina, que ya lo habíamos visto, pero lo repasamos rápido para que ahorita que entremos a la siguiente parte, nos quede claro, ¿no? Entonces decíamos que el ciclo de máquina está compuesto por 4 fases, ¿no? La búsqueda o el fetch, la decodificación, la ejecución y el almacenamiento. ¿Sí queda claro? Y en esa parte de almacenamiento también atiende las interrupciones. ¿Sí queda claro esa parte? Sí, profe. Bueno, entonces, sí, bueno, las operaciones que se realiza cada una de estas fases generalmente ocupa un ciclo de un pulso de reloj, o la fase más bien del ciclo de reloj, puede ser con el flaco de subida, con el flaco de bajada, y bueno, con 4 fases del ciclo de reloj, nosotros hacemos un ciclo de ejecución. Nada más que quede claro esa parte. Bueno, entonces aquí está la primera etapa, la del fetch. ¿Qué es lo que hace el fetch? Bueno, pues hay una parte que se llama la unidad de control y ejecución. Entonces, el del program counter, que apunta siempre a la siguiente instrucción a ejecutar, va al registro de memoria, pone la dirección, se direcciona hacia la memoria y me traigo la instrucción. Y lo deposito en el registro de datos, ¿no? Y de allí pasa, bueno, el registro de instrucciones, y de ahí pasa a la unidad de control, donde bien va la siguiente fase, que es la decodificación. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Entonces, bueno, No, la primera etapa del fetch se encarga de captar las instrucciones que están en la memoria RAM. Bueno, en la RAM se refiere a la memoria de acceso aleatorio, puede ser la ROM, pero, ¿sí? Y entonces las trae, y entonces, bueno, los registros involucrados son el contador de programa. El program counter es el registro más importante en microprocesador porque siempre apunta a la siguiente instrucción a ejecutar. Si pierdes el program counter, pierdes el programa, ¿sí? Puedes perder otros registros y de alguna forma pues el programa continúa con algunos datos erróneos, pero continúa. Pero si pierdes el program counter, o si en el program counter cargas otra cosa que no sea código, o apunte hacia código, imagínate que en el program counter cargas dónde están los datos, entonces los datos los empieza a ejecutar como si fueran instrucciones, entonces quién sabe qué va a pasar, ¿sí? Bueno. Luego viene el Memory Address Register o registro de direccionamiento de memoria. Nada más es el que copia el contenido del PC y se encarga de generar la dirección hacia la memoria para recoger el dato, ¿sí? Y una vez que recoges el dato, ¿por qué no quiero avanzar? Y dice que, bueno, que ahí está el proceso, ¿no? Que copia el contenido de la dirección de memoria a un registro interno de la CPU, el cual es o sea, lo lachea y entonces se forma la dirección. De hecho, en los procesadores ya más avanzados, aquí es donde se forma la dirección física. O sea, el Memory Data Register hace la combinación del offset y la base y forma la dirección, ¿cómo se llama? La dirección física. Sí, bueno. Y luego, ya que una direccionó a la memoria, entonces se trae la instrucción y lo deposita en el registro de instrucción, ¿sí? Y es, digamos que la etapa final del fetch, donde ya tengo yo la instrucción, ya fui a la memoria por la instrucción, ¿sí? Y entonces, luego viene, bueno, la primera etapa es el fetch, la lectura de la instrucción, lee la instrucción del PC, le codifico la instrucción, actualiza el contador, o sea, después de ir por la instrucción, se incrementa el PC, el contador del programa, para apuntar a la siguiente instrucción. O sea, una vez que me traigo la instrucción, actualizo el contador de programa, entonces el programa se incrementa en 1 o se incrementa en el número de bytes que la instrucción ocupa, porque también hay instrucciones que ocupan varios bytes. Entonces, depende cuánto se ocupe la instrucción, se actualiza el PC, y ya apunta a la siguiente instrucción a ejecutar. El PC siempre está apuntando a la siguiente instrucción a ejecutar, ¿sí? Y bueno, ya viene la etapa de decodificar la instrucción,
entonces se identifican las partes de la instrucción. O sea, acuérdense que la instrucción tiene un microcódigo, ¿sí? O sea, dentro de la misma instrucción hay otras microinstrucciones que le dicen al procesador qué es lo que tiene que hacer. Entonces, esta, esta, esto se realiza en el decodificador de instrucciones, ¿no? Entonces, en la etapa de decodificación, nos vemos qué tipo de instrucciones, porque hay diferentes tipos de instrucciones y no todas hacen lo mismo. Entonces, primero identificamos qué tipo de instrucción es, en qué modo de direccionamiento está y los datos que necesita, ¿no? Entonces, bueno, por ejemplo, bueno, aquí es un ejemplo de un procesador de 16 instrucciones, o sea, con solo 4 bits, ¿no? O sea, con 4 bits tenemos 16 instrucciones. De hecho, un procesador tiene más instrucciones, pero aquí para fines de simplificación tenemos 4 bits. Entonces, vamos a decodificar una instrucción de esos 4 bits, ¿sí? Y bueno, a ver, ¿dónde está? Ah, bueno, dice que una forma de visualizar las instrucciones es como verlos como trenes circulando a través de una compleja red ferroviaria, y la unidad de control es lo que dirige a la estación terminal cada una de ellas. Por eso les decía que cuando decodifica, entonces sabe qué es lo que va a hacer la instrucción y como que se habilitan las trayectorias, o sea, sabe que esta instrucción va a requerir algunos registros y bueno, identifica qué registros son y prepara a la ALU para hacer la ejecución, ¿sí? Entonces, esto es lo que pasa en la decodificación. Profesor, Sí, bueno, nada más como recordatorio, la ALU es la unidad de aritmética lógica, ¿verdad? sí, la ALU es la que hace las operaciones. Ah, ok. Es parte del CPU. El CPU, bueno, de hecho estamos viendo el CPU por dentro, o sea, el CPU está compuesto de varias partes. La unidad de control, la unidad de ejecución, que es lo que estamos viendo en la unidad de ejecución, los registros y la ALU, ¿sí? Entonces aquí estamos Sí, viendo cómo está operando, ¿no? Entonces, bueno, de la instrucción, lee los operandos, o sea, decodifica la instrucción, ya sabe qué instrucción es, y luego va a los operandos fuente, o sea, qué es lo que necesita, ¿sí? ¿Qué registros o qué dirección de memoria requiere? Entonces, también decodifica eso, y en su caso, genera todo lo necesario para obtenerlos. O sea, si los operandos son registros, bueno, habilita internamente el registro que va a ser usado. Pero si el operando es ¿cómo se llama? Una dirección de memoria, bueno, se encarga de generar la dirección de memoria y hacer el fetch, pero en este caso para el dato. O sea, hay varios fetch, o sea, el fetch para las instrucciones y el fetch para los datos. Si la instrucción pide un operando que está en la memoria RAM, entonces en esta parte se genera otro fetch para ir por el dato a la memoria RAM y depositarlo en algún registro, generalmente en un registro temporal, ¿sí? Que es que generalmente está incorporado en la ALU, entonces ya trae el dato y lo deja ahí en la ALU, y entonces luego vas por el otro operando, ¿no? Entonces, y bueno, en esto de los operandos hay muchos modos de direccionamiento, que después los vamos a ver con detenimiento cada uno, pero bueno, aquí es como sabe, en qué forma vamos a obtener el dato, si el dato está ahí en forma inmediata, porque tú le puedes dar, por ejemplo, sumar 3 con lo que tienes en el acumulador. Entonces, el 3 ya es un dato inmediato, ahí está, bien es como parte de la instrucción. Venía la instrucción más el dato que de forma inmediata, ¿no? Pero está el modo directo, entonces el modo directo le dices qué registro, o sea, sumar el registro A con el acumulador. Entonces, eso es un dato directo, pero está indirecto, entonces en el indirecto le dices sumar lo que está en la dirección que te doy a continuación, y entonces tienes que ir a la memoria por el dato, y entonces ya que vas a la memoria, entonces lo que hay allí es lo que vas a sumar. Sí, entonces hay varios modos de direccionamiento. Está el inmediato, el directo, que es directo a los registros, el indirecto, que hace referencia a una localidad de memoria, ¿sí?
Y luego ya hay el indexado, que entonces ya usas un registro índice. O sea, es una parte, el índice sirve como tu apuntador a memoria y le das también el desplazamiento y te traes el dato que hay ahí. Entonces hay varios modos de direccionamiento, ¿sí? Bueno, pues dice, por ejemplo, ahí viene un ejemplo, ¿no? La instrucción add R3 con 3, ¿sí? Dice que no hay que hacer ningún cálculo porque la instrucción dice súmale al registro 3 un 3 y entonces pues simplemente pone el registro 3 en una parte del ALU, pone el 3 en la otra parte del ALU y hace la suma. Lo que tenía el registro 3, le sumas 3 y bueno, y ahí se queda en el acumulador, ¿sí? Pero, por ejemplo, si haces la otra suma add, y esos paréntesis significa lo que apunta el registro 1 en la memoria, más lo que apunta el registro 2 más 16. Entonces ahí le está dando una base más un desplazamiento. ¿Sí lo ven? Y entonces es la suma de indirecta de dos datos. O sea, lo que el registro 1 tiene una dirección de memoria, entonces vas a ir a esa dirección por ese dato, por el primer dato, y lo depositas en una ala del ALU, ¿sí? Y luego vas a ir a memoria por lo que apunta el registro 2 más 16, ¿sí? Y entonces esa dirección, lo que hay allí, te lo traes y lo pones en la otra parte de la ALU y luego ya haces la suma. Y entonces ahí es el resultado. Y entonces tienes que hacer dos accesos a memoria. No sé si quedó claro esa parte. ¿Aló, aló? Quedó claro, profe. Profesor, ¿eh? Bueno, Profe, bueno, sí. bueno, ahorita que termine de explicar, quería hacer una pregunta. Bueno, no está relacionado con esto, ¿verdad? Esa es la tarea que dejó. Ah, ok. Bueno, la última fase es la ejecución. Entonces, ya que fui por los datos a la memoria, bueno, ya que decodifique la instrucción, y fui por los datos, entonces ya viene la tercera etapa, que es la ejecución, ¿no? En esta parte es cuando ya se hace la operación, en este caso la suma, ¿no? Y bueno, ya la ejecución y obtienes un resultado, ¿sí? Entonces, bueno, dice que en esta parte de la ejecución es cuando hacemos la ejecución de la instrucción. Entonces tenemos las instrucciones de movimiento de bits. Sí, instrucciones de movimiento de bits se refiere a hacer un corrimiento, un desplazamiento, probar un bit si está prendido, está apagado, etcétera, etcétera. Hay instrucciones con bits, ¿no? El dato lo puedes manipular los bits que tiene, lo prendes, lo apagas, lo corres hacia un lado o hacia el otro, ¿sí? Luego vienen las instrucciones aritméticas, pues estas son las operaciones matemáticas, la suma, resta, multiplicación, división, ¿sí? Las instrucciones de salto, entonces en estas instrucciones, generalmente, eh, estas instrucciones de salto, pues es los brincos, saltos, pero estas preceden, o más bien las preceden las instrucciones condicionales de condicionamiento, porque tú generalmente preguntas si tal o cual situación, entonces ve a otra parte del código o continúa con el código, ¿no? Entonces, estas instrucciones de salto preceden a las instrucciones o como sea, de condicionamiento, ¿sí? Los famosos if, ¿no? Si ocurre tal cosa, entonces haz esta otra. Y entonces generalmente hacer esta cosa, otra cosa significa brincar a otra parte del código donde está la rutina que va a hacer eso, ¿sí? Y bueno, estas instrucciones cambian el contador de programa, porque si tú vas, digamos que en forma secuencial leyendo la memoria, pero si brincas a otra parte de la memoria, pues tienes que cambiar el contador de programa porque ya tiene que apuntar al nuevo código que está en otra parte de la memoria. ¿Sí queda claro esto? Y luego están las instrucciones a memoria. Son en las que el procesador lee y escribe información en la memoria, mueve el dato de un lado a otro. En estas instrucciones de memoria están cargar y guardar y mover. Son básicamente las tres que hay. O sea, o cargar significa lees de memoria y el dato lo pones en un registro. Mover
Guardar significa que lo que tienes en un registro lo pones en una localidad de memoria. Y mover, generalmente mueves de una localidad de memoria a otra localidad de memoria, o mueves de un puerto a la memoria o a un registro y viceversa. ¿Sí me explico? Entonces son instrucciones de cargar, guardar y mover. Sí, otra fase de la ejecución es que los formatos de la instrucción es la que nos dice cómo va a operar también el procesador. Y como les había dicho, en el caso, bueno, aquí habla de ¿se acuerdan que es SIM o SIMD? Que es una máquina SIMD. Aló, aló. No me acuerdo, profe. La acabamos de ver y es pregunta de examen, ¿eh? O sea, una máquina con una sola instrucción y múltiples datos, ¿sí? Acuérdense que son las máquinas vectoriales o gráficas. Entonces, aquí la instrucción se empieza a ejecutar en varios, sobre un conjunto de datos, ¿sí? Y entonces, pues también tienes que acomodar tiempo a que cada conjunto de datos haga lo que tenga que hacer, ¿no? Para tener ya un resultado. Y bueno, esto depende del ALU, o sea, porque para llegar a este punto ya quiere decir que ya decodificaste la instrucción y ya sabes de qué es. Lo que tienes que ir ahora es por los datos, ¿sí? Entonces, y aplicarla en la instrucción. Y bueno, aquí menciona algo de las unidades, las instrucciones aritméticas, que hay varios tipos de instrucciones aritméticas. O sea, no es la misma una suma de enteros que una suma de punto flotante. Si en punto flotante tienes que considerar ese punto para ver dónde queda en la nueva suma. Bueno, en el nuevo resultado, ¿no? Y entonces también son especializadas esas ALUs. De hecho, ya todas las ALUs son especializadas, y que eso se ha ido mejorando con la tecnología. Algo que no mencioné cuando vimos la historia de los procesadores, el 8086 venía con el primer coprocesador numérico, porque ahí ya se hacía evidente que había cálculos matemáticos que tomaban mucho tiempo, sobre todo las multiplicaciones, y sobre todo multiplicaciones grandes como las de 16 bits, ya requería bastante tiempo su ejecución. Y entonces, se optimizaron las ALUs, bueno, se llamó el coprocesador numérico. De hecho, era el 8086, 8088, venía con un chip de soporte que era el 8087. El 8087 fue el primer coprocesador numérico, le decían el coprocesador matemático. Y entonces, había instrucciones que eran muy complejas, que requerían muchos cálculos, las mandabas al coprocesador numérico y él te regresaba el resultado. Sí, después el coprocesador numérico ya formó parte de los nuevos CPUs. Por ejemplo, para el 286 ya el coprocesador numérico era parte del procesador. Ya no fue una cosa externa. Se los digo porque por ahí va a aparecer esa pregunta, ¿no? El 8087. Bueno, una vez que la instrucción ha sido terminada y obtenemos un resultado, entonces este resultado puede ir bueno, pues, se puede continuar ejecutando la siguiente instrucción, pero este resultado puede ir a la memoria, puede quedarse en un registro, tiene que ir a algún lado, ¿no? Entonces, y bueno, en ese momento también el contador de programa, como ya supo que ya se ejecutó, entonces va por la siguiente instrucción. Y bueno, aquí está lo que les decía, que hay que almacenar el resultado en algún destino, ¿no? Entonces, bueno, pues hay que hacer algo con el resultado. Ya sea que se quede, que lo pases, lo transfieres a otro registro, que se quede ahí mismo en el acumulador, listo. O más bien en el acumulador se retroalimenta, porque hay manera de que lo que tienes en el acumulador lo vuelvas a poner al principio de la ALU y para hacer otra operación con otra cosa, o guardarlo en la memoria. Entonces aquí
en esta parte de la ejecución hay que saber qué hacer con el resultado. Y bueno, pues como lo que les decía, hay que saber qué es lo que está haciendo con la instrucción, ¿no? Ah, bueno, y otra parte que pasa cuando se ejecuta es que se alteran las banderas de estado del procesador. O sea, dependiendo del resultado, los bits de estado del procesador se alteran. O sea, si el resultado fue 0, se prende la bandera de 0. Si el resultado dio un acarreo, se prende la bandera de acarreo. ¿Qué es un bit? Y si el resultado produjo sobreflujo, entonces también se prende el sobreflujo. Si hubo un medio acarreo, también se prende el bit de medio acarreo. O sea, dependiendo del resultado de la ejecución, se altera el estado del procesador, ¿sí? Y bueno, en base a eso también se toman decisiones. ¿Sí me explico? Que también afectan a la operación del procesador. Y bueno, creo que se repitió esto, almacenamiento del resultado. Y bueno, en la fase 4, que es la comprobación de interrupciones. O sea, almacenas, pero compruebas las interrupciones, ¿no? Entonces aquí es en el cual ya preguntas si hay una interrupción y entonces estás en posibilidad de atenderla. Si no hay interrupción, continúas con la siguiente instrucción a ejecutar. Creo que ya habíamos hablado de eso, ¿no? ¿Sí queda claro esto? Creo que la clase pasada hablamos en extenso de eso o no. Creo que sí, profe. Sí, bueno. Digo, para no repetir también mucho. Entonces, compruebo yo si hay interrupciones, la atiendo, bueno, pregunto si hay una interrupción. Si hay una interrupción, apago las demás interrupciones, porque no va a ser que llegue otra y me interrumpa lo que estoy atendiendo, ¿no? Entonces, guardo el contexto de mi programa y entonces voy a atender la interrupción. Cuando termino la interrupción, regreso a ver si hay más interrupciones pendientes. Si hay más interrupciones pendientes, las atiendo. ¿Sí? Si ya no hay interrupciones pendientes, entonces restablezco mi programa, recupero de la pila el contexto del programa y sigo con la siguiente instrucción. ¿Sí? Y así recorro las fases anteriores hasta llegar de nuevo a comprobar si hay interrupciones. Y bueno, aquí está el proceso cuando hay una interrupción, ¿no? Almaceno el contador de programa y la palabra de estado, que generalmente se guardan en la pila. Bueno, y no nada más eso, guardo los registros, porque también se van a alterar. Cargo la dirección donde empieza la rutina para entender la dirección en el program counter, y entonces voy a ejecutar la rutina de servicio a la interrupción, y luego ya una vez que termino eso, recupero el contador de programa y la palabra de estado. Y los registros, aquí como que faltó poner eso. Entonces ya como que recupero todo mi contexto y sigo adelante, ¿sí? Bueno. Bueno, y aquí vamos a ver ya, bueno, vimos la unidad de ejecución, que es la que se encarga de ejecutar las instrucciones, que es lo que acabamos de ver. Luego viene la unidad de control. La unidad de control es la que me genera todas las secuencias internas y externas del procesador, ¿sí? O sea, se encarga de coordinar los movimientos de los datos que se fluyen fuera y dentro del procesador. O sea, es la que se encarga de habilitar las trayectorias para que un dato llegue a un registro o pase de un registro a otro lado. O sea, la unidad de control es la que se encarga de todo eso, ¿no? Y bueno, sincroniza todo, o sea, en qué momento haces el fetch, ¿sí? En qué momento tú sueltas el control del bus para otras cosas externas al procesador, ¿sí? Entonces, eh, pues es la que está al pendiente de todo lo que pasa, es como una especie de árbitro, ¿no? ¿Sí queda claro? Sí, profe. Sí, profe. Sí, y entonces, bueno, no interpretan las instrucciones, sino se encarga de que las instrucciones que ya interpretó la unidad de procesamiento, le diga qué es lo que tiene que hacer, o sea, qué trayectorias tiene que habilitar para que lleguen los datos a donde él requiere, ¿no? Y bueno, si trabajas en un procesador que tiene diferentes ALUs, como los actuales,
que tienen varios núcleos, también se encarga de coordinar qué tiene cada núcleo. ¿Sí? Entonces, también para que no haya broncas entre ellas ni choque de información. Profesor. Sí, y en la unidad de control también decodifica una parte de la instrucción para que sepa, por ejemplo, a qué núcleo le va a asignar la instrucción. De hecho, esa es también una parte de la unidad bueno, es que van ligadas a la unidad de control con la de ejecución, pero tiene que enterarse qué es lo que va a hacer el procesador. Bueno, dice que la instrucción es una especie de oración, ¿no? Donde va el verbo y el objeto, ¿sí? ¿Cómo se llama? Y los adjetivos, ¿no? De hecho, esto es parte de lo que, ¿cómo se vería una instrucción? ¿Sí lo ven? O sea, una instrucción es como una oración, donde hay sujeto y predicado, ¿no? Y dentro también hay un verbo, pero hay un sustantivo, entonces, un adjetivo y un sustantivo. Entonces, todo eso, hagan de cuenta que va en una instrucción, entonces tú tienes que ver cuál es, el verbo sería como la acción hacer, por ejemplo, sumar, restar, multiplicar, etcétera, ¿no? El sujeto serían los datos, ¿qué datos son los que van a estar involucrados en esto, ¿no? ¿Sí? Y el predicado es qué va a hacer con esos datos. ¿Sí queda claro? Sí, profesor. Sí, profe. Y bueno, hay parte que se elimina, o sea, la unidad de control nada más le interesa saber qué es lo que vas a hacer, ¿no? ¿Cómo lo vas a hacer? O como dice el sujeto, se es eliminado este lenguaje interno y nada más le interesa saber qué es lo que vas a hacer. Y porque pues ella se encarga de hacer que todo eso ocurra. ¿Sí me explico? Y bueno, y dentro de la instrucción, cada cero de la instrucción significa algo para la unidad de control. O sea, sabe que es una trayectoria que tiene habilitar o que no, o no habilitar, de tal forma que eso le permite que vaya fluyendo la ejecución. ¿Sí? Y bueno, también tiene que ver con el temporizado de los procesos. Bueno, creo que hasta ahí ya. Ahora, aquí es donde debemos continuar. Viene el pipeline, que le llamo concatenador de instrucciones. Concatenador, ¿sí saben qué es concatenar, compañeros? No, Es profe. unir, ¿no? Es poner una cosa tras otra, es como una especie de cola. O sea, esto va, pero es además relacionado, o sea, esto tiene que ver con lo que sigue. O sea, todo tiene que ver uno con otro, pero va una tras otra, ¿sí? O sea, son instrucciones que tienen que ver una con la otra, pero van así como en cola. Entonces, pues es un concatenador de instrucciones, porque las instrucciones tienen que ver, la que va adelante tiene que ver con la de atrás y así. Entonces, y bueno, en los gringos le ponen pipeline, pero si ustedes van al diccionario y buscan qué es un pipeline, les dice que es una línea una tubería. Un pipeline es una tubería. El pipeline le llaman a los oleoductos. Pero no tiene nada que ver con esto. Pero bueno, no sé si entienden el concepto del pipeline. Es un ducto donde vas metiendo las cosas y todas hay un flujo. De hecho, tiene que ver con la idea de que hay un flujo. Bueno, le llaman la concatenación o segmentación de las instrucciones, ¿no? Y se consiste en dividir el ciclo de las instrucciones en un conjunto de etapas. Estas etapas pueden coincidir o no con fases del ciclo de ejecución de las instrucciones, o sea, con lo que acabamos de ver anteriormente, ¿no? El objetivo de la segmentación es ejecutar simultáneamente diferentes etapas distintas de las instrucciones, lo cual permite aumentar el rendimiento del procesador sin tener que hacer más rápido las unidades de procesamiento, ¿sí? La ALU, la unidad de control o los buses, etcétera, y sin tener que duplicarlas. Entonces, ¿qué quiere decir esto, compañeros? No sé si hasta aquí han entendido de qué se trata el pipeline. La verdad no me quedó muy claro, profe. ¿Puede dar otra breve explicación otra vez? A ver, ¿se acuerdan que mi ciclo de máquina constaba de 4 fases, no?
El fetch, la decodificación, la ejecución y el almacenado del resultado, ¿no? Sí, Y el profesor. Entonces, si ves, una instrucción tiene que pasar por esos 4 ciclos, pero una vez que tú ya fuiste por la instrucción, la unidad que se encargó de hacer el fetch, pues ya quedó libre, ya. Digo, ya fui por las tortillas, ya las traje. Ah, bueno, pues qué bien, pues ya siéntate a ver la tele, ¿no? Sí, porque el otro que la recibe, pues ahora va a decodificar la instrucción, ¿no? Entonces, y una vez que decodifica la instrucción, pues también ya la decodifiqué, ya le mandé la chamba a la unidad de ejecución. Pues ya, entonces también tú siéntate a ver la tele, ¿no? Y entonces así, hasta que termina las cuatro fases, y entonces ahora sí, vas otra vez al principio, oye, trae una instrucción, vas y la traes, ¿no? Y se la pasa al otro y que la decodifique y luego que la ejecute y luego que dé un resultado. Pero si ven, esas como fases, esas como partes, están ociosas, 3/4 partes del tiempo. ¿Sí me explicó? ¿Sí lo ven? O sea, una vez que Están esperando el momento en el que tengo que realizar su tarea de cada una de esas 4 sí, fases. pero una vez que la haces, pues ya no haces nada, ¿no? Pues ya quedaste como ociosa, ¿no? Entonces, con el pipeline se trata de que esas no estén ociosas. O sea, que la unidad de fetch trabaja y trabaja. O sea, ya fuiste por una, bueno, pues ahora vas por la siguiente y luego por la que le sigue y así, ¿sí? De tal forma que es como cuando tú vas a hacer un trámite y vas a un módulo, ¿no? En el primer módulo, pues revisen que tus datos, ¿no? En el segundo módulo, pues ya revisan cuál es el trámite que quieres hacer, ¿no? Y en el tercer módulo, tú entregas los papeles que tenías que entregar, y en el cuarto módulo, pues ya te dan un resultado, ¿no? ¿Sí ves? Sí, Pero, por ejemplo, cada persona que atiende cada módulo, pues bueno, si nada más pasar una persona y hasta que termine de hacer todo su trámite, pasar a la siguiente, pues sería una pérdida de tiempo. En este caso, si tú ya pasaste por el primer módulo y te dijeron, ok, ya pásale al segundo, entonces llamas a la siguiente persona que está atrás. Es órale, el que sigue, ¿no? Y entonces ya checan si trae los papeles, etcétera, ¿no? Y también ya cuando terminan eso, pues se supone que el que estaba en el segundo módulo ya también terminó, entonces pasa, y así, de tal forma que es una como línea continua, y eso es el pipeline. ¿Sí me explicó? ¿Ya quedó más claro sí, profesor. qué es el pipeline? Ya quedó mejor. Más bien ya quedó explicado. Sí, de tal forma que las unidades internas del procesador siempre estén trabajando. O sea, no tengas que esperar hasta que termine un ciclo para ir por la siguiente instrucción, sino que tú ya decodificaste esta instrucción, bueno, la mandas a ejecutar, pero ya trae la segunda instrucción que ya vas por ella, ¿no? Y cuando ya trajiste la segunda instrucción, entonces la mandas a decodificar, pero la primera ya está en ejecución. ¿Sí me explico? Y Profesor. entonces vas por la cuarta instrucción, pero la tercera ya la mandaste a decodificar, pero la segunda ya está en ejecución, pero la primera ya está en resultado. Y entonces así empiezas. Y si ves, en un ciclo de máquina, bueno, el primer ciclo de máquina tarda 4 tiempos, ¿no? 4 puntos de reloj. Pero si ves al quinto ciclo de reloj, ya hay un resultado. Y al sexto tiempo ya hay otro resultado. Y entonces no tienes que esperar 4 ciclos más, porque en una máquina que no tiene pipeline, tú cuentas 4 ciclos y hay un resultado. Y luego vuelves a contar 4 ciclos y hay otro resultado. Y vuelves a contar 4 ciclos más y hay otro resultado. En una máquina con pipeline cuentas 4 ciclos, pero al quinto ciclo ya hay resultado, el sexto hay resultado, al séptimo hay resultado. Siempre hay resultado después de eso. Después de que llenas el pipe, siempre hay resultado. ¿Sí queda claro? Profesor. ¿Sí, todos? Sí, profe. Bueno, entonces esa es la idea del pipeline. De tal forma que si ven, se acelera el proceso. ¿Sí lo ven? Entonces, siempre voy a tener un resultado. O sea, no tengo que esperar 4 ciclos para obtener un resultado. Y bueno, dice, la división y ejecución de la instrucción en diferentes etapas tiene que estar sincronizada por un reloj, por un pulso de reloj, ¿no? Sí. Y bueno, ya habíamos hablado de que
ese ciclo de reloj, yo puedo aprovechar del ciclo de reloj o del pulso de reloj el flanco de subida. Entonces, cada una de estas partes, digamos que lo podemos aprovechar cada vez que hay el flanco de subida, ¿no? Pero en un reloj de 2 fases, por eso es importante, fíjense, en un reloj de 2 fases, en el ciclo de subida hago el fetch y en el ciclo de bajada hago la decodificación. Pero en el siguiente ciclo de reloj, en la subida hago la ejecución y en la bajada guardo el resultado. Entonces, fíjense, en 2 pulsos de reloj yo ya hice todo un ciclo de máquina. ¿Sí quedó claro? Sí, sí. Mientras que en una máquina con ciclo de reloj de una sola fase, entonces yo siempre tengo que esperar a los flancos de subida para hacer una de esas, para hacer el fetch, luego otro flanco de subida para hacer la decodificación, y luego otro flanco de subida para hacer la ejecución, y luego otro flanco de subida para hacer el resultado. Entonces hay, con 4 pulsos de reloj, pues, ya tengo yo un resultado, ¿sí? Y bueno, en el quinto pulso de reloj ya tendría otro resultado y otro resultado, si tengo pipeline. Pero fíjense que aquí en un reloj, en una máquina con un reloj de 2 fases, en 2 pulsos de reloj ya tengo resultado. ¿Sí lo ven? Y en el tercero ya tengo otro resultado y entonces ya se va más rápido. ¿Sí, sí está claro? Sí, profe. Profesor. Sí, profe. Entonces, dice, la segmentación es como una cadena de montaje. Y exactamente así es, ¿no? Cada sección hace una parte de la ejecución de la instrucción y va avanzando, ¿sí? Entonces, cuando ya pasó el ciclo de máquina, pues ya terminaste la operación, ¿no? Y entonces, bueno, digo que, no sé, ya quedó claro el concepto, pero ¿qué pasa cuando hay una instrucción de bifurcación, o sea, de decisión? Porque en una bifurcación tienes 2 opciones, ¿no? O continúas con el programa como estaba o te vas a hacer otra cosa. ¿Sí me explico? Y entonces ahí, o sea, hay 2 formas de romper el pipeline. Con instrucciones de bifurcación o con saltos. Simplemente un salto que digas, ahora brinca para allá. Entonces ya rompiste el pipeline. ¿Sí me explico? O cuando tomas una decisión, entonces, y cuando la decisión no es favorable, ¿no? O sea, que dices, no, pues si pasa esto, entonces ahora ve a ejecutar el código que está en otra parte de la memoria. Entonces ahí rompiste el pipeline. ¿Sí queda claro? O sea, el pipeline funciona bien siempre y cuando las instrucciones sean secuenciales. O sea, que las instrucciones estén relacionadas unas con otras. ¿Sí me explico? Sí. Sí, Sí. profe. Entonces, cuando no es así, rompes el pipeline. Y bueno, ¿qué es lo que pasa cuando rompes el pipeline? Como tu PC, tu contador de programas se ve alterado, tienes eso se llama hacer un flush. O sea, el flush es cuando le jalas al baño. Ya tiras eso, ¿sí? Y esperas a que se llene con nueva agua, ¿no? Entonces, haces el flush y cargas de nuevo en tu contador de programa la nueva dirección donde vas a comenzar ahora. Y entonces tienen que pasar otra vez los 4 ciclos de máquina para que otra vez el pipeline vuelva a funcionar. No sé si me queda claro. Es como si en la línea de producción siempre estás produciendo coches color negro, ¿no? Y todo está toda madre pasando ahí. Produce y produce coches negros. Pero alguien dice, no, yo quiero coches rojos. Puta, pues ya se fregó, ¿no? Sí, Entonces, es lo que hacen, bueno, una, algo parecido es lo que, como se dice, lo que hacen en las fábricas, por ejemplo, en la Bosch o en la Audi, no sé, cada sección tiene una tarea en específico, pero todo el proceso que se hace es para sacar ¿se cortó? un modelo en específico, un solo producto, ¿no, profe? Ujú. Sí, pero ¿qué pasa si cambias de modelo? O sea, Pues ya es ya necesitas otra línea de ensamble. bueno, puedes tener otra línea de ensamble que sería el caso de tener varios núcleos, que también es eso, o sea, en una fábrica tú no nada más tienes la línea de ensamble de sedanes, ¿no? Hay de pickups y hay ¿cómo se llama? Subs, ¿no? Entonces, eso equivaldría a tener varios núcleos,
Que cuando tú tienes varios núcleos, entonces cada uno hace su chamba. ¿Sí me explicó? Sí. Entonces, bueno, pero eso digamos que ya es como arquitecturas más avanzadas, que bueno, ahora ya son posibles. Hace mucho tiempo nadie se imaginaba que un procesador iba a tener varios núcleos, ¿no? Pero bueno, Nadie la se idea, imaginó que hubiera haber un procesador. pues sí. Bueno, no sé, hasta aquí ya está claro lo que es un pipeline, Sí. Profe, ¿sí? Sí, profe. A ver, lo vamos a ver, ahí está. Es acá donde yo quería llegar. Entonces, vean, un procesador sin pipeline, ¿no? Dice sin segmentación. Y es lo que les decía, ¿no? Cómo se va la instrucción, cómo se va ejecutando, ¿no? ¿Sí lo ven? Y entonces, eso es lo que tenía el 6502, que fue el primer procesador con pipeline. Entonces, a pesar de que no era tan rápido como el Z80, que corría 4 MHz, corría 2 MHz, pero te daba la impresión de que corría más rápido, ¿no? ¿Sí lo ven? Sí, profe. Entonces, esa es la idea del pipeline. Y dice, si ven, en un procesador sin pipeline necesitas 9 pulsos de reloj para ejecutar las 3 instrucciones. En un procesador con pipeline necesitas 5 pulsos de reloj para ejecutar las mismas 3 instrucciones. ¿Sí lo ven? Sí, profe. Oh, bueno, espero que quede claro y que no haya confusión con esto. Y bueno, y que sepan por qué es importante que tenga pipeline, ¿no? Les digo, esa es la razón por la cual el 6502 se volvió popular, a pesar de que no era así con una arquitectura súper como la del Z80. ¿Sí? Y bueno, ¿qué es lo que pasa? Pues que se reduce el tiempo total en que se ejecutan las instrucciones, ¿no? Y bueno, bueno, no sé, ¿qué más podemos decir? Pues ya, creo que ya les quedó claro, ¿no? Bueno, menciona algo de que en cuanto se rompe el pipeline, cuando hay las instrucciones de salto, ¿no? Y bueno, en los procesadores modernos tienen algo que se llama unidad de predicción, ¿sí? Para evitar que se rompa el pipeline, los procesadores modernos tienen lo que le llaman unidad de predicción. ¿En qué consiste esto? Digamos que son como dos pipelines paralelos, ¿no? En uno vas ejecutando tu código y si la unidad de predicción detecta que hay una instrucción de salto o de bifurcación, en ese momento dice, a ver, aquí va a haber de dos sopas, o nos vamos o seguimos como estamos o cambiamos de contexto o nos cambiamos a otra dirección, ¿no? Entonces, la unidad de predicción dice, bueno, si cambia de contexto, de una vez voy a ir trayendo las instrucciones de la otra, de a donde nos vamos a cambiar, ¿no? De tal forma que cuando llegue el procesador a ejecutar la instrucción de bifurcación, ya ven, si pasa esto o no pasa, bueno, ya tienes las dos opciones y ya están cargadas en el pipeline. O sea que si sigues como vas, pues sigues ejecutando la caché o el pipe que traes, lo sigues ejecutando como ibas y no pasó nada. Pero si hay que cambiar de contexto, ya lo tienes en la memoria caché por donde vas a continuar. Ya no tienes que hacer el flush y volver a cargar el pipe, porque ya está cargado. ¿Sí me explico? Sí, profe. ¿Sí? Entonces, eso es lo que hay en los procesadores modernos. Tienen la unidad de predicción, que básicamente son dos pipes que corren paralelos. Entonces, en la unidad de predicción nada más detecta dónde hay una bifurcación o un brinco y se encarga de que esa otra alternativa esté lista cuando se requiera. Y si no se requiere, bueno, pues le hace el flush y sigue buscando en las instrucciones hasta que encuentre otra instrucción de brinco o bifurcación y en ese momento llena el pipe alterno. ¿Sí queda claro? Sí, profesor. Bueno, pues hasta ahí lo de el pipeline y ahora vamos a ver la memoria caché. ¿Sí saben lo que es una memoria caché?
el proceso almacenado hasta ahora. Es algo así como lo que ¿El qué, lleva el perdón? proceso. El proceso, lo que lleva el proceso, por así decirlo. Es no sé cómo decirlo en palabras simples. No, compañero. La memoria caché, acuérdense que tenemos la etapa de fetch, ¿no? Y en la etapa de fetch es como ir por algo, ir a la tienda por algo, ¿no? O ir al súper por algo. O sea, te dice, no, sí, pues falta azúcar. Pues hay que ir al Walmart por el azúcar, ¿no? Y entonces, pero pues, tu mamá está haciendo un pastel y entonces dicen, pero ya quiero el azúcar, ya. O sea, no te voy a esperar ahí media hora que vas al súper y regresas, ¿no? Entonces, la memoria caché es como una memoria intermedia entre el procesador y la memoria principal, de tal forma que evites ir mucho al súper. Es como tener tu almacén en tu casa, donde guardas las cosas, ¿no? O sea, vas al súper y compras ahí para toda la semana y ahí lo dejas guardado. Entonces, cuando lo requieres, no necesitas ir a la tienda o al súper, ya está allí. ¿Sí me explicó? Sí, Sí, profe. profe. Entonces, la memoria caché es una memoria pequeña, tampoco es una memoria muy grande, donde tú copias partes de la memoria principal y los dejas allí, de tal forma que el procesador no tiene que salir a buscarlo a la memoria. Está en esa memoria intermedia y está, digamos que ahí a tiro de piedra, ¿no? O sea, claro que hay un circuito que va en conjunto con la unidad de control que se encarga de saber que tiene memoria caché, porque de lo contrario pensaría, bueno, de hecho, lo que hace el controlador de memoria caché le hace pensar al procesador que en realidad está accesando la memoria, pero el controlador de memoria caché lleva el conteo de las direcciones que tiene en la memoria caché, de tal forma que cuando tú terminas de leer el pedacito de memoria que tenías en la memoria caché, va y actualiza esa memoria, ese cacho de memoria. No sé si me explico. O sea, el controlador de memoria caché es como alguien que va vigilando lo que hay en la alacena y va viendo, ya se acabaron, esta fue la última lata de frijoles, pues hay que ir por más frijoles, ¿eh? No vaya a ser que ahorita requieran más. ¿Sí me explico? Sí, profe. Entonces, el controlador de memoria caché de eso se encarga. Él se encarga de que siempre esté llena la alacena con productos, o sea, y cuando el cocinero le pide algo, bueno, pues se lo da, pero no tiene que ir a la tienda por él, ya está allí. ¿Sí me explicó? Bueno, pues empezamos a ver lo que es la memoria caché, ¿no? Entonces dice que la memoria caché es una porción de memoria a la que se accede el procesador antes de tener que salir al mundo externo, que es el mundo de la RAM, ¿no? Sí. Y y bueno, este es un circuito integrado que les digo, tiene la parte de la memoria y tiene la parte de control. Sí. Y Ah, dependiendo de la arquitectura. Ahora, en los procesadores modernos actuales, la memoria caché ya es parte del procesador. En la época romántica, que a mí me tocó, la memoria caché estaba fuera del procesador y había todo un controlador de memoria caché y había la memoria caché, ¿sí? Por ejemplo, digo, de las arquitecturas que yo me acuerdo que era así bien padre verlas, era la del 486, porque en ese microprocesador, todo estos conceptos los veías físicamente en la motherboard. O sea, estaba el procesador, estaba la memoria caché, estaba la memoria RAM, o sea, todo lo veías allí por partes. Podías configurar la velocidad del reloj moviendo unos jumpers, el multiplicador, todo eso, tú lo configurabas. O sea, ahí sí tenías que saber qué es lo que estabas haciendo para configurar una motherboard. Ahora pues ya eso ya no es así, pero bueno, entonces la memoria caché, en su función, les digo, es como tener lo que el código que se requiere. Bueno, la memoria caché puede tener tanto instrucciones como datos. De hecho, el controlador se encarga como de dividir la memoria en pedazos. De hecho, la memoria caché está dividida en pedazos, en bloques. O sea, hay varios bloques dentro de la memoria caché y cada bloque tiene código o datos, ¿sí? Que requiere el procesador. Entonces, de tal forma que, que bueno, que estén ahí disponibles.
Acuérdense que aquí cuando hablo yo de memoria RAM, me refiero al de la PC donde hay código y hay, datos, ¿sí? Entonces, siempre en la memoria caché hay código y hay datos, ¿sí? Y vean, por ejemplo, ahí está el procesador, el Core i7, y vemos allí, tiene 6 núcleos, y bueno, está la caché, está dividida en 3 bloques, ¿no? En 2 bloques, perdón. Y bueno, hay diferentes niveles de caché. Dice caché nivel 3, ¿no? Dice caché nivel 3 compartida, es lo que dice. Shared Profesor, L3. Sí, este procesador que nos está mostrando, ¿de qué año es? O más o menos hace cuánto tiempo salió al mercado. pues hará unos, el i7, pues hará unos 5 años este. 5 años. Sí, Ah, ok. porque este es un core, sí, tiene 6 núcleos. Sí, los cores son los núcleos, o sea, son los procesadores, digamos que son 6 procesadores en uno, ¿no? Dice compartida porque es la caché para los 3 núcleos. Para los 3 núcleos, sí, Ok. sí, No, profe, y en medio hay una cola, dice profe, cola y unicornio. ¿Qué pasó? yo busqué, salió en el 14, en el 2014, ya va Ah, para pues sus 9 añitos. bueno, pues ya, para que veas. Y bueno, en aquel tiempo, pues 6 núcleos ya era una gran maravilla, ¿no? Imagínate cuántos núcleos hay ahora. Entonces, bueno, lo que les quiero decir es que hay varios niveles de caché. Dice, esta es la caché nivel 3. Aquí no está la caché nivel 2 ni la caché nivel 1. Y bueno, y la caché está muy cerca, en este caso la nivel 3 está muy cerca del núcleo. Quiere decir que el núcleo ni siquiera tiene que esforzarse mucho, ahí está. ¿Sí lo ven? O sea, cuando el núcleo requiere un dato, ya está ahí en la caché, ya no tiene que irlo a buscar. Bueno, claro que el controlador se encarga de que siempre esté allí, ¿no? Porque, ¿qué pasa cuando agotas la caché? Bueno, entonces ahora sí le tienes que indicar al procesador, ¿sabes qué? Espérate tantito, vuelvo a llenar la caché. Pero la idea es que eso no ocurra, que el controlador de la memoria caché esté al pendiente, porque hay un mecanismo, dejen decirles, hay un mecanismo en donde siempre la caché está actualizada. Pero bueno, en dado caso de que se acabe la caché, el controlador le dice al núcleo, espérate tantito, ahorita voy por las cosas, ¿no? Pero ahí, bueno, ahí lo que estás haciendo es que ya estás generando pérdida de tiempo. Y bueno, como podrán ver, esta es una de las razones por las cuales dicen que los procesadores corren a mucha velocidad, ¿no? Porque esto es aparente, o sea, si ya no tienes que salir al tráfico del bus de direcciones y perder tiempo, pues sí, esto es muy rápido, ¿no? Ya operas, ah, bueno, procesas muy rápido. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, profe. No, profe. Pues esta es la tecnología que tiene como, por ejemplo, tu celular para que Facebook corra rápido, ¿no? Por eso se te llena el caché también muy rápido de las Sí, bueno, aplicaciones. todas estas arquitecturas están aplicadas en los procesadores de los celulares, ¿no? Que tienen 8 núcleos. Pues es Ujú. eso. Cada procesador procesa una aplicación diferente y bueno, comparten los datos o la memoria, ¿sí? Entonces, la caché es una memoria que está preparada para servir de apoyo al procesador, ¿sí? Y es una copia de la memoria principal, se supone que, bueno, y aquí nos enfrentamos a una cuestión, ¿sí? Ok, yo tengo unos, y más aquí en los procesadores, eh, que digamos que paralelos con núcleos. Si, fíjense, no sé, ya se ve mi cursor. Si este núcleo requiere datos que este núcleo está generando, ¿qué es lo que pasa? Tiene Y que vean, salir. tiene que salir, pero además vean este, que la caché, esta caché, pues le pertenece a él, pero no le pertenece a este otro. ¿Sí me explicó? Entonces, si este núcleo requiere datos
que este núcleo está procesando, ¿cómo se le hace? Y bueno, y además, ¿en qué momento estos datos, yo ya los procesé y bueno, yo obtuve un resultado, lo deposito aquí. Y si este dice, bueno, este dato que yo quiero no está aquí, y no, pero no sé que lo tiene pero sin embargo, yo busco este dato, no está aquí. Entonces, qué es lo más lógico que tiene que hacer? Perdón, profe, ¿puedo repetir lo que dijo? Si este núcleo está pidiendo un dato que no está aquí en la memoria caché, ¿a dónde lo va a ir a buscar? La otra memoria, ¿no, profe? Pero él no sabe que existe esta memoria. Porque en teoría, tú ves esta memoria como si fuera la memoria principal. ¿Sí me explico? O sea, la memoria caché no es una memoria aparte de la memoria RAM. Digamos que es como una copia de la memoria RAM, que es más rápida y está más cerquita del procesador. Pero en realidad ese dato, el sistema lo asume como que está en la memoria RAM. ¿Sí me explico? O sea, que quede claro que la memoria caché no es otra memoria aparte de la memoria RAM. Es una copia de la memoria RAM que tú accedes de forma más inmediata, este, que, que lo que harías normalmente, ¿no? O sea, Ya. los frijoles o el azúcar que vas a usar, no es que sea, no, o sea, te la hayan regalado, sino que la fuiste a comprar y la depositaste allí, ¿sí? Y si requieres más, pues tienes que irla a comprar. Y si no está allí, pues tienes que irla a comprar. ¿Sí me explico? Sí, No es profe. que aparezca por generación espontánea, ¿no? Entonces, si este núcleo requiere un dato que no está aquí, ¿a dónde lo voy a ir a buscar? Memoria RAM. A la memoria RAM. Pero en realidad el procesó el dato o dio el resultado, lo dejó aquí. Entonces, ¿qué tiene que pasar con la memoria caché? Fíjate, tú trajiste un dato de la memoria RAM, lo procesaste y obtuviste un resultado. Ese resultado, ¿qué haces con él? Se Lo guarda en la dejas, memoria caché. pero ¿y entonces en la memoria RAM qué hay? El dato original, pero la memoria caché es como un enlace, ¿no? De Sí, pero el respuesta rápida. resultado, Es como el resultado de ¿qué un pasa sobre todo proceso. con los resultados? Es como una calculadora, ¿no? O sea, la operación la A hace en ver, la no, memoria se oye muy RAM. lejos. ¿Qué dices? Digo que puede ser como una calculadora, ¿no? Que la memoria RAM se Es encarga de que la no te operación. escucho, o tienes muy lejos tu micrófono o algo así. ¿Me escucha? Ahora sí. Digo que puede ser como una calculadora, ¿no? Que la memoria RAM se encarga de las operaciones y la memoria caché entrega el resultado como respuesta rápida, ¿no? Sí, pero el resultado no te interesa que esté allí. Ajá. Ok, obtuviste un resultado muy rápido y lo dejaste en la caché, pero en realidad ahí no te sirve de mucho porque a lo mejor lo necesita la impresora. ¿Sí me explicó? Sí, sí, sí. Entonces, ¿cómo te aseguras ahí de eso? O sea, con la memoria caché viene una cosa que se llama consistencia de datos. Los datos deben ser consistentes, o sea, deben ser válidos para todos. ¿Sí me explicó? Entonces, es lo que vamos a ver aquí, cómo funciona la caché. Y bueno, aquí estamos hablando de la caché nivel 3. Quiere decir que antes del nivel 3 hay el nivel 2 y hay el nivel 1. ¿Sí me explicó? Sí. Entonces, bueno, la memoria caché se supone que también es más rápida que la memoria RAM. El problema, bueno, también el problema con la memoria RAM es que tiene mucha capacidad, pero es muy lenta en el sentido de que hay tiempos de espera cuando la estás refrescando. Cuando estás refrescando la memoria RAM, aunque tú le quieras acceder, el controlador te dice, ¿sabes qué? Espérate, ¿no? Es como cuando quieres ir al baño y están limpiando ahí el piso del baño. Entonces dices, no, yo ya quiero pasar. No, 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 no. Estamos limpiando el baño, así que usted se espera hasta que terminemos, ¿no? Entonces así la memoria RAM, tiene sus ciclos. Y entonces para evitar también esas esperas, lo que se inventó la memoria caché, entonces
tú calculas qué parte del código que está en la memoria RAM vas a usar, o sea, de tal a tal dirección, y la copias en la memoria caché, de tal forma que cuando tú vas en ese rango de direcciones ya está en la caché y no está en la RAM. O sea, no tienes que ir a la RAM por eso, y está allí. Sí, pero las vas leyendo, ¿no? Suponte que copias 10 direcciones y las vas leyendo, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando ya llegas a la décima? ¿Sí? Y vas a la onceava, pues ya no está allí, entonces hay que ir de nuevo por otro bloque de instrucciones, de 10 instrucciones, vas de la 11 a la 20 y la sigues ejecutando. ¿Sí me explicó? Pero eso es cuando tú vas leyendo como instrucciones. Pero cuando vas generando datos, ¿sí? En la memoria caché, por ejemplo, copias los operandos, ¿no? Pero, ¿qué pasa con los resultados? ¿O qué pasa si esos operandos o uno de los resultados lo ocupas como operando para otro proceso? ¿Qué pasa con eso? Y acuérdate que la memoria caché es una copia de la memoria RAM. Entonces, ¿en qué momento son iguales la memoria caché y la memoria RAM? No sé si ya empiezan a ver que hay ahí un problema con la consistencia de los datos. O sea, yo puedo copiar el datos a la memoria RAM y no pasa nada mientras yo no tenga que mandar datos de regreso a la memoria RAM. Pero incluso en la memoria RAM, aunque el procesador tenga unos datos válidos, puede haber otro proceso que me cambie los datos de la memoria RAM. Por ejemplo, que llega un nuevo dato a través de un puerto y me lo guarda en la memoria. Y entonces esos datos que yo estaba procesando resulta que ya no son válidos porque llegaron unos nuevos. ¿Sí me explicó? Entonces, empieza a haber una serie de situaciones que hay que tener que prever. ¿Sí? Que el sistema operativo es el que está a cargo de eso, de esas cosas para lograr la consistencia, pero el hardware, o sea, se tiene que apoyar en el hardware, en este caso en los controladores de memoria caché o los controladores de la memoria. ¿Sí me explico? Sí, sí, profe. Entonces, como les decía, bueno, a ver, aquí dice que hay dos cosas que son importantes para reducir el rendimiento de la computadora, ¿no? A ver. Bueno, les decía que la memoria caché pues, tiene las instrucciones, ¿no? Pero ¿qué pasa? Y se comunica a gran velocidad entre la caché y el procesador, ¿sí? Y bueno, siempre en la caché siempre están los datos y las instrucciones que requiere el procesador para trabajar. Pero una parte, o sea, porque llega un momento en que se acaba eso y entonces hay que restaurar la memoria caché, ¿sí? Am, bueno, ¿qué, en qué momento se ve comprometido el rendimiento de la memoria caché? Cuando tienes ciclos de procesamiento largos y constantemente tienes que volver a renovar la caché en un ciclo con nuevos datos, ¿sí? O sea, tienes que hacer flush de la caché y volver a cargar nuevos datos, ¿sí? Y bueno, y cuando tienes que acceder de nuevo a la memoria RAM, porque pues, es más lenta, entonces en lo que vas por los datos y los cargas a la caché, pues ya lo alentaste. Y sobre todo si en ese momento los demanda el procesador. Dice, la velocidad importa, pero también importa la capacidad. ¿Sí me explicó? O sea, no es lo mismo tener 8 bytes que tener 256 bytes. Sí, quiere decir que te vas a ahorrar un buen tiempo porque no vas a tener que actualizar bloques de 8, 8, 8, ¿no? Sino ya de una vez trajiste 256 y ahí van a estar. Ajá. profesor. Y bueno, dice que los procesadores con memoria caché nivel 2 y nivel 3 estuvo mucho tiempo en la motherboard, ¿sí? Pero bueno, ahora ya
el nivel 2 y el nivel 3 ya están dentro del procesador. Fíjese, el nivel 3 está muy cerca del procesador. El nivel 2 está muy cerca del bus de datos. ¿Sí? Entonces, de tal forma que cuando trae datos de la memoria, los deja, no se trae un dato, se trae un bloque de datos y los deja en la caché nivel 2. Y de ahí, es una parte de esos datos que ya tiene allí, los pasa a la caché nivel 3, que es menos. O sea, la caché, entre más cerca del procesador, es más rápida, pero tiene menos capacidad. Entre más alejada está del procesador, es menos rápida, pero tiene más capacidad. ¿Sí me explico? ¿Aló, aló? Sí, profesor. ¿Y Sí, por qué profe. tiene esa relación? Bueno, así es como estaba antes, ¿no? O sea, la caché estaba externa al procesador. Y bueno, dice que generaba una especie de latencia o de demora, ¿no? Y bueno, vean allí, estaba la CPU, la caché y luego la RAM. Pone que pues eso era lo que lo hacía la caché estaba más cerca. Además, la caché tiene una cosa que es diferente a la memoria RAM. No sé si sepan cómo está constituida o cuál es el elemento de almacenamiento de la memoria RAM. ¿Aló, aló? No, profe, no sé cuál es ese elemento. No sé por qué los oigo muy lejos o es no, creo que sí. ¿Aló, aló? Está muy Sí, lo lejos. escuchamos, profe. Ah, es que como que oigo hay un compañero que su micrófono está así como al fondo de la cancha. ¿Cuál es el elemento de memoria de la memoria RAM? Que sobrescribe información. Elemento donde guarda la información. ¿En qué elemento guarda la información? ¿Cuál es la unidad de almacenamiento de la memoria RAM? Es una unidad de semiconductor. No, no tiene semiconductores. La memoria RAM no tiene semiconductores. Bueno, la RAM dinámica, la que está allí. La RAM estática sí, pero la RAM dinámica, ¿cuál es su elemento? Desconozco, profe. A ver, ¿quién más? Ustedes son ingenieros, no son licenciados ni futbolistas. ¿Es los nibles? No, eso es cómo organizas la información en nibles o en bytes o en palabras de 6 bits, ¿no? El elemento en donde guardas los bits, ¿qué elemento usa la memoria RAM dinámica para guardarlos? ¿Núcleos? ¿Mm? ¿Núcleos? No, ¿núcleos de qué? Ay, compañeros, la verdad es que no. La memoria RAM, las dinámicas, los módulos, su unidad donde guardan la información es un capacitor, donde lo cargan o lo descargan, depende, un 1 o un 0. Pero como es un capacitor, se va descargando poco a poco. Entonces, para no perder la información, tienes que volver a leer el valor y volverlo a escribir. Eso se llama refrescar la memoria. O sea, hay un ciclo en donde una parte de la memoria la lees y la vuelves a escribir. ¿Sí me explico? Para que el capacitor vuelva a cargarse, porque se va descargando poco a poco. Entonces tú periódicamente tienes que volver a leer las localidades y escribirlas. Entonces esa parte se llama refrescar la memoria. ¿Sí? Y eso es lo que hace lenta la memoria RAM. O sea, tiene mucha capacidad, o sea, le caben muchos bits, pero tiene esa desventaja que hay periodos en donde la tienes que refrescar y cuando la refrescas no la puedes usar. Sí, la memoria caché, por ejemplo, es de estado sólido, son arreglos de flip-flops y son de alta velocidad. Entonces,
de tal forma que la caché no tiene ese problema. Pero como son semiconductores, ocupan espacio, entonces no puedes hacerla de mucha capacidad. O sea, la memoria caché son arreglos de flip-flops, pero como ocupan mucho espacio, no pueden ser muchos. Por eso nada más copias un bloque de la memoria RAM a la caché y ahí está. Y esa no necesita refresco. Entonces, como no necesita refrescarse, cuando el CPU la pide, ahí está el dato, luego. ¿Sí me explico? Y entonces la memoria caché, también la información que copia, porque copia una parte de la memoria RAM, copia bloques. Y esos bloques, por ejemplo, o sea, toda la caché no lo ocupa, por ejemplo, para código, sino una parte, digamos que, por ejemplo, una memoria caché de 64K se divide en 8 bloques de 8K, ¿sí? Y entonces cada uno de esos bloques, una parte tienes instrucciones, otra parte tienes datos, otra parte tienes otros datos, en otra parte vas a tener los resultados, y entonces esos bloques tienen diferente información. ¿Sí me explico? De tal forma que el procesador también, cuando va a buscar a la memoria caché, el controlador de la caché le dice, bueno, aquí está lo que tú quieres, y ya se lo da, ¿no? Pero el controlador tiene que saber internamente en qué bloque está lo que el procesador le está pidiendo. ¿Sí me explicó? Sí, profe. Es como en la alacela. Tú tienes como varias cajas o varios compartimientos en donde en uno están las latas, en otro están las botellas, en otro están, no sé, los granos, etcétera, ¿no? Entonces, cuando te piden, oye, pásame el azúcar, pues tú no vas a ir a buscar dónde están las latas, ¿verdad? El controlador de la memoria caché ya sabe dónde están los polvos o no sé, la leche en polvo, el azúcar y no sé qué otra cosa sea así. Entonces, él ya sabe dónde es y se la pasa. ¿Sí me explicó? Sí, profe. Y bueno, el controlador está al pendiente de que no se vacíe la caché. Y y como ven aquí, en este esquema, tenemos bueno, aquí le puso caché nivel 1, pero bueno, en la otra le decía caché 3, nivel 3. Depende quién lo diga, ¿no? Pero bueno, el nivel de caché que está más cerca de la CPU tiene menos capacidad, pero es todavía más rápida y está a nivel de registros. Porque en este caso, la caché de nivel 1 está a la velocidad de los registros. Si un registro pide algo, como está ahí en la caché de nivel 1, rápidamente lo carga, ¿no? Y entonces, si tiene que subir a otra memoria, a otra parte de la memoria caché, pues es un poco más lento porque ya hay un bus interno y entonces tiene que salir como a ese bus e ir por las cosas. Y ya si lo pide a la memoria, pues tiene que salir al bus de direcciones y datos y entonces ahí es como meterse al periférico, ¿no? O sea, por mucha prisa que lleves tú, pues hay tráfico en el periférico, entonces tú estás atenido a lo que pasa en el periférico. ¿Sí me explico? Sí, sí, profe. Bueno, otra cosa de la que, bueno, ya les dije que la memoria caché está por bloques, o sea que no es todo, ¿cómo se llama? No es como una sección contigua de la memoria, sino que hay un bloque para instrucciones, otro bloque para datos, otro bloque para las constantes, otro bloque para los resultados, que todo está ahí en la caché y cuando el CPU pide, dependiendo de lo que pida, ya sabe dónde está, ¿sí? Pero, por ejemplo, yo les decía, ¿qué pasa cuando el CPU produce resultados? El resultado yo lo pongo en la caché nivel 1, pero la memoria RAM no se ha enterado que hay un resultado, ¿sí me explico? Y entonces ahí empieza el problema de la consistencia de datos. Ok, tu CPU ya generaste un resultado, pero en la memoria no se ve reflejado y si alguien pide el resultado, no sabe que ya está, porque está en la memoria caché. ¿Sí lo ven? Ok, ok. ¿Sí? Entonces, aquí el problema empieza con la consistencia de datos. Entonces, lo que tú tienes que vigilar mucho en las memorias caché es la escritura a la memoria caché.
La lectura no hay problema porque se supone que viene de un nivel superior a un nivel inferior, que sería el CPU, ¿sí? Ahí no hay problema porque se supone que lo que tú tienes en la caché nivel 2, eso también está en la memoria RAM, porque de ahí lo copiaste, ¿no? Y lo que tú tienes en la caché nivel 1, pues es lo que tienes en la nivel de la caché nivel 2, porque de ahí lo copiaste. Ahí no hay problema porque de alguna forma en las lecturas hay consistencia. ¿Sí me explico? Pero ¿qué pasa con las escrituras? ¿Sí, sí ven el problema? Y no sé si está en la siguiente diapositiva. Ah, bueno. Bueno, aquí dice que que son más rápidas que la memoria RAM, que la memoria caché es una memoria estática, ¿sí? Que está hecha por flip-flops y no depende del ciclo de lo que ya les había explicado, ¿no? La memoria caché es más rápida, pero es más costosa que la memoria RAM y tiene menos capacidad, pero como son memorias estáticas, son más rápidas. Pero, a ver, aquí hay otro. Vean. Fíjense, este otro procesador son 8 núcleos y tienen una memoria compartida, ¿no? Sí, una, una de nivel 3. Sí. Y además tiene un controlador de memoria. Ah, ya voy entendiendo. Las de nivel 3 es que ya no hay otro nivel. O sea, es nivel 3 porque incluye a la 1 y a la 2. Y es un solo nivel de memoria caché. Sí, aquí en este caso este procesador dice que es caché nivel 3, pero no existe nivel 1 ni nivel 2, sino que ya están integradas esas dos. Y es un solo núcleo. Y es una sola Ah, memoria caché. Y de bueno, acuerdo. tiene el controlador de memoria que es el que se encarga de manejar el bus de datos y de direcciones. Y bueno, pues el controlador de memoria también sabe lo que está en la caché y lo que no está en la caché, ¿no? Y bueno, a lo que quiero llegar es que no importa cuán extremadamente sea rápida la memoria caché, lo importante es a ver, la jerarquía, bueno, la jerarquía. Entonces, a ver, ¿qué? Ah, ah, ah. Bueno, aquí entra otro concepto de la memoria caché, que es el overlook, ¿no? Entonces, overclock, perdón. No, pero es el overclock. Bueno, ahorita regresamos a lo de. Bueno, de una vez les explico lo que quiero, porque es que si no, voy a terminar esto. Bueno, aquí está lo de los niveles de la caché, que les decía que el nivel 2 tiene más capacidad que el nivel 1, etcétera, ¿no? Entonces, en este caso, las fotos que estamos viendo, el nivel 3, pues, digamos que es como la conjunción del nivel 1 y el nivel 2, ¿sí? Y dice, la tendencia actual es colocar los tres cachés en uno solo, ¿no? Entonces, y la idea es que también sean las cachés lo más grandes posibles. Digo, lo más grande en el sentido de lo que permita la pastilla ponerlos. Sí, bueno, que no sé dónde está esa diapositiva, pero bueno, lo que les decía es que el problema era con las escrituras. Y entonces para las escrituras hay una política de cómo tener consistencia de datos, que consiste el write true y write back. Entonces, imagínate que yo tengo unos datos o que yo estoy generando resultados, ¿no? Y entonces, cada vez que yo genero un resultado, tengo dos opciones en la caché. Yo digo, porque el resultado lo voy a poner en la caché. O sea, cada vez que yo genero un dato, lo pongo en la caché y en el área para resultados y genero otro dato y lo puedo ir poniendo así hasta llenar el bloque de la memoria caché que es para datos, para resultados, perdón.
O sea, yo genero un resultado y luego otro resultado y luego otro resultado, y así hasta que lleno mi bloque de memoria caché con resultados. Y entonces ya una vez que llené el bloque de la memoria caché con resultados, ahora sí voy y lo escribo a la memoria RAM y se actualiza todos mis resultados. ¿Sí me explicó? Sí, profesor. Sí, o sea, es como ir llenando una cajita con cosas, ¿no? Genero un resultado y luego otro resultado, y hasta que llene la cajita, entonces voy y lo deposito a la memoria RAM. Y entonces ya tengo consistencia de datos, ya lo que yo tengo en la caché es lo mismo que tengo en la memoria RAM, ¿sí? A esa política se le llama breakback, o sea, escritura de retorno. O sea, una vez que yo llené mi bloquecito, voy y lo regreso y lo pongo en la memoria RAM y ya, ¿sí? Pero hay otra política, y bueno, ¿cuál es la desventaja de estas? Que tienes que esperar hasta que se llene el bloque de memoria caché para que entonces lo copie a la memoria RAM. ¿Sí me explicó? Pero si tus procesos u otras cosas requieren que tengas esos datos actualizados, pues vas a generar ahí un problema porque tienen que esperar cierto tiempo para que tú actualices los datos. ¿Sí me explicó, compañeros? Porque además hay todo un mecanismo, hay bits que se prenden. Ah, creo que ya están llegando los otros compañeros. Bueno, pues hasta aquí le llegamos. Sí, profe. ¿Vale? Es que ya están llegando. Ok, pero los profe. otros compañeros. Estudien las políticas de actualización de la memoria caché con la RAM. Son Ok. dos. Profe, disculpe, tengo una duda con la tarea. Ajá. El punto 1, que es historia de los transistores, y el punto 2, que es historia de la creación de los transistores, ¿es lo mismo o tiene que haber dos documentos para cada uno? El resumen y el cronograma. Bueno, bueno, es lo mismo, pero es que uno fue cómo lo inventaron, pero después cómo se hizo la tecnología planar. O sea, cuando ya los hicieron en forma plana, porque no sé si viste que cuando los primeros transistores eran como un sándwich. Sí, sí, sí. Y Fue Up Noise. sí, pero después fue cuando ya los pudieron hacer en forma planar, en un pedazo de silicio. Y de ahí Profe, Por se pero bazooka, multiplicó. ¿no? esa primera asignación no tiene calificación. Entonces, la de abajo sí. Te mandaba el segundo, ¿no, profe? Ajá. Ok. Profe, Ujú. si yo, bueno, es que yo hice la tarea, pero ahora sí que lo que acaba de decir lo hice en un solo documento. Bueno, Ah, no hay bronca. Si me lo mandas pues, un solo documento, pues yo los voy a ver, de todos modos. lo repito, ¿lo subo dos veces o No, subo no, nada no. más uno o cómo? Nada más una, pero si ahí está todo, yo lo veo, ¿no? Sí, profe. De profe, Hasta mañana, gracias. profe. Órale. Hasta luego, profe. Hasta luego, bye.